totales. No lo puedo resolver o hacer uso de esta fórmula, no sin antes resolver esta resistencia térmica que estaba en paralelo, la de BC, para resolverlo y simplificarlo por un circuito que ahora ustedes pueden observar que se encuentra en serie. Desde TS1 hasta TS4 están presentes ahora 3 resistencias. La resistencia de la placa A en serie, la resistencia de la placa D, que también está en serie, y una resistencia más producto de 2 resistencias que estaban en paralelo, la resistencia térmica por conducción de la placa BC. En este momento ya tengo un sistema que me permite calcular un flujo de calor específico por conducción y convección, debido a que estoy evaluando el sistema, pero que lo estoy simplificando a un circuito serie, producto de un circuito serie paralelo. Observemos que esta resistencia de BC se tiene que calcular, ¿sí?, para sumarla con las 2 placas, que es la resistencia de A y de la resistencia de la placa D, que estaban en serie. En ese momento puedo ya visualizar que tengo que encontrar una resistencia total, producto del análisis de 4 resistencias, pero que ahora sí en el sistema ya está todo en serie y por eso ya puedo hacer uso de encontrar la resistencia total que se opone al flujo de calor, ya sea total o específico. Podemos observar las fórmulas que que vamos a citar o a requerir para simplificar esta resistencia, la resistencia térmica por conducción de BC. Bien, en la ecuación 246, para que yo pueda utilizar esta ecuación y obtenga yo la resistencia de BC, producto de 2 resistencias que están en paralelo, voy a utilizar la ecuación 246 A y B, que serían estas. ¿Sí? Calculamos la resistencia de la placa B, que está en paralelo, X de B entre Y de B y K, ¿sí?, del material B. La resistencia de C por conducción sería X de C, Y de C y la K de C respectivamente. Cuando calculemos estas 2 resistencias con estas fórmulas, el producto de estas 2 las vamos a trasladar a la ecuación 246, de tal manera que nos damos cuenta que esta ecuación nos va a arrojar una resistencia de BC producto de 2 resistencias que estaban en paralelo. La placa B, la resistencia de la placa B por la resistencia de la placa C, entre la sumatoria de esas 2 resistencias, nos van a dar la resistencia térmica por conducción de BC, que ahora sí la sustituimos en la ecuación 244 y podemos calcular la resistencia total para plantear la fórmula que desde TS1 menos TS4 entre la resistencia total va a ser igual al flujo de calor específico por conducción, como lo vemos en este sistema. También tenemos una fórmula que es utilizada para simplificar 2 resistencias en paralelo. De forma directa, la ecuación 247. Y de B más Y de C entre estas 2 resistencias, como se están evaluando en la fórmula, nos arroja la resistencia de BC, producto de 2 resistencias que están en paralelo y que las vamos a trasladar a lo que hace rato mencioné, la sumatoria de resistencias. Observemos en la ecuación 248 que sería la resistencia de la placa A más la resistencia de la placa BC, que es esta ecuación, la 247, más la resistencia de la placa D, que está en serie con la placa A. Y ahora sí, esta operación y sumatoria nos dan la resistencia total, que al aplicarle a la menos 1 a toda esta fórmula, nos da el valor del coeficiente total de transferencia de calor U mayúscula. Dicho lo anterior, ya tenemos ahora sí una fórmula que estaremos utilizando, ¿sí?, pero que en su momento requerimos de las resistencias
para obtener una resistencia simplificada que va a ser utilizada en un arreglo serie paralelo. Y esa resistencia simplificada va a ser para este sistema la resistencia de BC, producto de dos resistencias que están en paralelo. Este valor de Y de B y Y de C, observemos que están en la figura 2.14. ¿Sí? Esta altura adimensional de Y de B y de Y de C, que en su momento nos permite evaluar el flujo de calor, ¿sí?, que se está ramificando hacia la placa B y hacia la placa C, pero que de estas dos placas que están en paralelo, tengo que simplificarlo a una resistencia de BC, producto de estas dos, y que aquí lo vemos a continuación ya simplificado. ¿Sí? La resistencia de BC, producto de dos resistencias que estaban en paralelo, ahora sí ya están en serie con las dos placas, que es la de A y D, y en ese momento ya puedo evaluar el flujo de calor específico o el flujo de calor total si conocemos el área perpendicular al flujo de calor. Dicho lo anterior, tendríamos una fórmula que ahora sí nos permite calcular el flujo de calor total. El coeficiente total de transferencia de calor U, nos damos cuenta que lo obtenemos con la ecuación 248, que en su momento, ¿sí?, tenemos un análisis del sistema internacional para evaluar en qué unidades se debe de obtener el valor de U. Si observamos el análisis dimensional, nos arroja que el valor del coeficiente total de transferencia de calor será obtenido en watts metro cuadrado Kelvin. Ahora sí, sustituido en la ecuación, ¿sí?, donde el flujo de calor total es igual a U por el área de metro cuadrado por el delta de temperaturas en Kelvin, nos arroja un flujo de calor total por conducción en watts. Dicho lo anterior, estaríamos resolviendo, ¿sí?, el análisis de las fórmulas para evaluar un sistema de pared compuesta en serie o en serie paralelo, dependiendo cómo se presente el sistema de las paredes compuestas, que es lo que estamos explicando con este tema. Profe, una duda, ¿qué significa la letra Y en las fórmulas? La letra Y es un valor adimensional que, si te das cuenta, está siendo analizado o se está incorporando, ¿sí?, en esta figura donde estamos evaluando dos placas en paralelo. Es un valor de una coordenada vertical, o en coordenadas cartesianas es el valor de Y de B y de Y de C respectivamente, que para nosotros sería la cantidad de valor adimensional que se le asigna a esta placa, ¿sí?, con su respectivo espesor y su respectiva altura. Pero aclaro, el valor de Y, tanto de B como de C, va a ser una cantidad adimensional, no va a llevar unidades, que nos permita en su momento conocer qué cantidad o proporción de esa placa se le está asignando para que el flujo de calor, ¿sí?, se direccione a través de esta placa, y el flujo de calor que se ramifica, que transfiere la placa A, se ramifique en dos vertientes, para la placa B y para la placa C, considerando este valor de Y de B y de Y de C respectivamente. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Muy bien. Detengo la grabación. Listo. Bueno, aquí tenemos ya la explicación, tenemos las fórmulas, y ahora las vamos a aplicar en el siguiente problema, pared compuesta. Ejemplo 2.7. Pared compuesta, conducción unidimensional, tal como lo observamos en la figura 2.7 del problema. Bien, alguno de ustedes que me apoye con la lectura, voy a pedirle de favor a Ignacio Galindo Coria. Apóyanos con la lectura del enunciado, de favor, Ignacio.
Claro, profesor. Dice, considerando la pared de un horno de estufa, la cual está construida por dos placas de acero delgadas con aislante de fibra de vidrio, K es igual a 0.035 watts entre metro por grados Kelvin entre dichas placas. La temperatura máxima de operación del horno puede suponerse en 523.15 grados Kelvin, mientras que la temperatura ambiente de la cocina puede variar entre 20 y 35 grados Celsius. Determine el espesor del aislante que debe tenerse para efecto de que la temperatura en la superficie exterior no exceda de 60 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de calor para convección en ambas superficies puede suponerse que es igual a 10 watts entre metro cuadrado por grados Kelvin. Muy bien, gracias. Bueno, con este texto, con esta explicación del enunciado, podemos observar que esta estufa de horno, que este horno de estufa, perdón, registra temperaturas en el interior del horno que van de 250 grados Celsius. 250 más 273.15 les debe de arrojar este valor, ¿es correcto? Calculadoras a la mano, de favor. De 223.15. Ok, 523.15. Por lo tanto, 60 grados Celsius más 273.15, ¿sí? Les da una temperatura que vamos a monitorear en grados Kelvin de ¿qué valor nos da? 333.15. Perfecto, que sería la sumatoria de 273.15 más 60 Celsius, 300 y ok, perfecto. Y también visualizamos en la figura como en el texto que la cocina, aquí nos dice textualmente, puede variar su temperatura, que va a registrar valores desde 20 grados Celsius y en su momento 35 grados Celsius. Si en invierno esta cocina, ¿sí?, está así en operación normal, pues lógico la temperatura más baja sería esta de 20 grados Celsius en invierno. En épocas calurosas le sumamos más 15 grados, ¿sí?, y tendríamos estos 35 grados Celsius en el interior de la cocina, pero en condiciones de verano. De tal manera que estamos observando que se registra de 20 y de 35 grados en el interior de la cocina, donde estamos evaluando el fluido del aire que circula en el interior de la cocina como T infinito 2. Todo este sistema lo vamos a evaluar para poder evaluar y calcular la cantidad del espesor requerido X2, que es fibra de vidrio, que nos permita retener el calor en el interior del horno, de la estufa, para que la temperatura en esta superficie TS4 no cambie, ni decrezca, ni aumente al valor que nos piden que debemos de monitorear en 60 grados Celsius. Es un arreglo de pared compuesta y observamos que existen dos fluidos en movimiento donde nos están dando el valor de HC1 y HC2. Es la misma columna de aire que queda encapsulada dentro del horno, por lo tanto el fluido es el aire, pero tiene en su momento ese aire, puede ser aire a condiciones ambientales y aire a alta temperatura que se encuentra dentro del horno. Con estos valores y con estas indicaciones vamos a calcular y a determinar el espesor del aislamiento que se le debe de asignar a la fibra de vidrio, cuya K nos proporcionan de 0.035 watts metro Kelvin. Como solución, a continuación, nos dice lo siguiente: el circuito térmico equivalente correspondiente, dado que la conductividad térmica del acero es mucho mayor que la de la fibra de vidrio, por lo tanto el efecto de las láminas de acero puede ser despreciado, puede despreciarse sin perder exactitud en los cálculos.
¿Cuál es el material que queremos que retenga calor? Pues el aislamiento, que es la fibra de vidrio. Recordemos que el acero es un buen conductor de calor. Por lo tanto, el acero no se va a oponer al flujo de calor, ¿sí? Sí va a tener una acá que le va a frenar que se transfiere el calor, pero que no va a oponer resistencia. Por lo tanto, al mayor material que le debemos de asignar, ¿sí?, la X, y que debemos de saber qué cantidad de espesor se requiere de fibra de vidrio para retener el delta de temperatura en el interior del horno, va a estar en su momento con la fibra de vidrio. Por lo tanto, yo puedo tachar la placa de acero interna y la placa de acero en el exterior sin que me afecte esto, variación en mis cálculos. Es este el comentario que nos dice. Por lo tanto, veamos la figura y démonos cuenta, ¿sí?, que desde T infinito 1 voy a evaluar, ¿sí?, hasta TS2. Observen que de este nodo T infinito 1 a TS2, la única resistencia que voy a tener presente es la del aire que está encapsulado. Por lo tanto, ahí la vemos en pantalla, que es una resistencia de convección. No estoy considerando la placa de acero, la estoy despreciando como textualmente aquí nos dice, y que esto en su momento no me va a afectar mucho en mis cálculos, porque lo que quiero es conocer el espesor de X2, que es el aislamiento. Bien, a continuación, de TS2 a TS3, ¿sí?, va a estar la fibra de vidrio, pero como ya no voy a requerir ahorita de la placa de acero, también la voy a despreciar en mis cálculos sin que me afecte en cuanto a precisión, porque el acero es buen conductor de calor. Y aquí como solución me dan ese texto para no estar buscando una K que no nos proporcionaron. Bueno, de TS2, ahora observemos que se evalúa hasta TS4. ¿Sí? De TS2 a TS4, la única resistencia que va a estar presente es la fibra de vidrio, que sería X subíndice 2. La resistencia por conducción de la fibra de vidrio, donde está presente el valor que tenemos que despejar, que para nosotros es X2, en esta resistencia entre K subíndice 2. Después de TS4, ya estoy aquí en este nodo, en la figura, ¿sí?, de TS4, que sé que son 60 Celsius, voy a evaluar la última, ¿sí?, resistencia que está presente de TS4 a T infinito 2, y esta sería una resistencia del aire, por lo tanto es la resistencia por convección exterior. Aquí hay un error, no es subíndice 3, es subíndice 2, ¿sí? Y tendríamos ya las tres resistencias, la de convección interna, la de convección externa y la de conducción a través de la fibra de vidrio en un circuito de pared compuesta en serie. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿qué nos supone que la K del acero es la de 10? Hasta arriba lo dice, ¿no? A ver, la K del acero, ¿es de qué? ¿No es de 10? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que sea de 10? ¿No es lo que dice que el coeficiente de transferencia de calor para convección en ambas superficies? ¿No es lo que dice al acero? El coeficiente de convección, y el acero no es convección, el acero es conducción. Es cierto, profe, lo siento. ¿Sí? Y aquí Profe. las unidades nos dice que es 10 watts metro cuadrado Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, es HC1 y HC2 de 10 watts metro cuadrado Kelvin, como nos lo da, ¿sí?, este valor, que es la constante de convección. ¿Te escucho? ¿Qué pasó? Con esta suposición de que el acero va a tener, bueno, tiene poca resistencia, entonces estamos también diciendo que la temperatura en la superficie 1 es igual a la temperatura en la superficie 2 y que la temperatura en la superficie 3 es igual a la temperatura en la superficie 4, ¿o no? No quieras igualar, porque aquí hay un delta de temperaturas, ¿sí?, que ahorita estoy despreciando de TS3 a TS4,
y que TS2, de TS1 a TS2 hay otro delta de temperaturas. Es un gradiente mínimo, tal vez baje medio grado o 1 grado la temperatura, porque el acero es buen conductor de calor, ¿sí? Pero no lo voy a igualar TS1 igual a TS2 o TS3 igual a TS4. Por eso es que aquí no estoy colocando en el circuito térmico esas dos temperaturas. Simplemente estoy indicando que de T infinito 1, 250 Celsius, ¿sí?, hacia TS2 existe nada más la resistencia convectiva del aire, y date cuenta que aquí no estoy colocando la placa, ni el delta, ni la temperatura que es TS1. Estoy despreciando la placa de acero en el interior, y también en el exterior. Para mi circuito térmico la estoy despreciando, pero porque aquí me dice, ¿sí?, como comentario, ¿sí?, que debemos evaluar, ¿sí?, para efecto de que, a ver, el circuito térmico equivalente correspondiente, dado que la conductividad térmica del acero es mucho mayor, ¿sí?, su conductividad térmica, que la fibra de vidrio, el efecto de las láminas de acero puede despreciarse sin perder exactitud en los cálculos. Es por eso que estamos tachando estas dos placas de acero para evaluar el sistema, pero con la fibra de vidrio, que debe de ser la única que debemos de calcular este X2, el espesor de la fibra de vidrio, para retener el calor dentro del horno. Yo aquí les comento a los alumnos, y hay que ser realistas, el acero lo vamos a colocar con un calibre delgado en el horno de la estufa, pero que en su momento es un buen conductor de calor. Pero lo que yo requiero es que esta placa de acero me proteja la fibra de vidrio para que no reaccione esta fibra de vidrio con los alimentos que se ingresen al horno, para que no se empiece a desgastar o a deteriorar su espesor. Por lo tanto, la placa de acero es como un protector al aislamiento, y a su vez es un protector de los alimentos dentro del horno, para que no tengan contacto directo estos alimentos con la fibra de vidrio. Y en la parte exterior es lo mismo. La estufa que está dentro de la cocina, se le coloca una placa de calibre delgado para proteger también este aislamiento que es fibra de vidrio, y que con el paso de la gente que anda aquí en la cocina, pues no empiece a degradar el espesor o a dañar esta película de fibra de vidrio, que no sabemos cuánto nos va a dar de espesor, pero que no tenga contacto con el ser humano, sino pues tendríamos ahí un poquito de comezón en la piel o en la ropa, porque la fibra de vidrio reaccionaría con el cuerpo humano de esa manera y se estaría desgastando. Y además tenemos que darle presentación a la estufa, por lo tanto, esta placa de acero, que es de calibre delgado, va a tener la función de proteger el espesor de la fibra de vidrio, y que va a tener la función de darle un acabado, ¿sí?, de material ya terminado, para que la estufa luzca presentable y sea un producto que se pueda comercializar. Si en su momento es la pura placa de acero, ¿sí?, sin pintura, bueno, pero que tenga buena presentación, y ahí está la estufa. Si queremos una estufa de un color así ya muy selectivo, pues lógico, se pinta la estufa y se ofrece el producto de las estufas con colores, con una variación o una variedad de colores. Pero nos damos cuenta que el material importante que debe de retener el calor de la estufa en el horno es X2, que viene siendo ¿cuál? La fibra de vidrio. ¿Queda claro? Ok, profe. Otra pregunta. Sí. Bueno, por lo que estoy viendo, cuando estamos haciendo ya con la resistencia total y le igualamos al delta el delta de temperatura, si lo igualamos a la resistencia por el calor que está transfiriéndose, ese delta de temperaturas es desde los dos extremos, ¿no? Es decir, entonces tendríamos que ese delta T sería 250 menos 20 o 35, pero entonces si tuviéramos, por decir, un aislamiento en la parte de adentro de la estufa, que impidiera el calor, tomaríamos esos 250, bueno, tomaríamos que la temperatura S1 sería como la temperatura S1 menos los 20 o 35 en la fórmula que le acabo de decir. Sí, por eso es que vamos a resolverlo primero, ¿sí? Aquí en el circuito térmico vamos a colocar esas temperaturas. ¿Cuál conocemos? 250 Celsius. ¿Cuál otra? 60 Celsius. ¿Cuál otra?
20 más 15. ¿Cuál vas a tomar aquí? Si te pido que tomes de 20 grados, ¿sí? Que sería en invierno, en épocas calurosas, cuando estés trabajando con 35 en este interior de la cocina, tu cálculo va a quedar de cierta manera restringido porque trabajaste con la de 20 grados de invierno. Entonces te recomiendo que trabajes con la de 35, ¿sí? Para que lo puedas resolver en épocas extremas, calurosas, y tu sistema opere en esas condiciones críticas bien. Si te opera bien en condiciones calurosas de 35 grados, lógico que vas a estar, ¿sí? Ahora sí que protegido para condiciones de invierno, que sería 20 grados. Por lo tanto, estas temperaturas que acabo de marcar, las vamos a tomar para calcular el flujo de calor. Date cuenta que aquí tengo dos incógnitas, de T infinito 1 a TS4, tengo la X2, que no la conozco, la K de la fibra de vidrio sí la conocemos, que son 0.035, y también tengo otra incógnita, que no conozco este flujo de calor específico. Y lo que yo requiero es ahorita encontrar primero este flujo de calor específico, por conducción y convección. Lógico, TS2 tampoco la conozco, ¿sí? Y aquí observo que puedo calcular ese flujo de calor que está en el sistema de este nodo de TS4 a T infinito 2, porque estas dos temperaturas me las dan como dato y son requisito obligatorio que no cambien, ¿sí? Ya que estoy evaluando el sistema de la estufa, del horno de la estufa. Bueno, entonces recordemos que de TS4 a T infinito 2 existe un fluido en movimiento que es el aire. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar va a ser esta, la ley de enfriamiento de Newton. No conozco el área perpendicular al flujo de calor, por lo tanto es una Q minúscula por convección 2. ¿De acuerdo? ¿Dónde conozco HC2? Sí lo conozco, aquí está. ¿Sí? De 10 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Conozco TS4? Perfecto, aquí está, 60 Celsius. Las llevo a Kelvin. ¿Conozco T infinito 2? Sí, que sería la temperatura más extrema en verano, que serían 35 Celsius. Al conocer estas magnitudes, puedo utilizar la ley de enfriamiento de Newton para calcular un flujo de calor, ¿sí?, específico convectivo en el sistema y que en su momento lo voy a igualar con el flujo de calor por conducción y convección para utilizarlo y encontrar el espesor de la placa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, observemos que en el sistema internacional evaluamos este flujo de calor por convección, subíndice 2. El valor que me arroje va a quedar en watts, ¿sí?, metro cuadrado. Sustituimos los valores. Como las temperaturas no llevan un exponencial al cuadrado al cubo, ¿sí?, entonces pongo el delta de temperaturas de 60 menos 35, ¿sí?, que en Kelvin 60, bueno, en Celsius 60 menos 35 me debe de arrojar el mismo delta de temperaturas si lo llevo a Kelvin. Por lo tanto, este valor multiplicado por 10 con su calculadora les debe de dar 250 watts metro cuadrado. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien, ya conocemos el flujo convectivo que se transfiere desde TS4 hasta T infinito 2. Lo voy a igualar ese flujo de calor por convección subíndice 2 a este flujo de calor por conducción y convección para poder evaluarlo desde T infinito 1 hasta el otro extremo, donde estoy evaluando TS4. ¿De acuerdo? TS4 porque es en la superficie exterior de la placa de acero. Aquí en el circuito lo veo. Entonces voy a evaluar desde este nodo hasta este nodo para despejar y encontrar esta X2 que ahorita no conocemos, pero que con ese flujo de calor que acabamos de calcular lo vamos a igualar. Es por eso que a continuación se dice lo siguiente: el flujo de calor por convección específico
que es este que acabamos de calcular, debe de ser igual al transferido por convección del aire en el horno a la pared e igual al transferido por conducción a través de esta. Por lo tanto, ese flujo de calor por conducción y convección es el que tenemos ya de 250, que es el convectivo en watts metro cuadrado, y que ahora lo vamos a colocar, ¿sí? Y que vamos a igualar de la fórmula, que va a ser igual de T infinito 1 menos T infinito 4. Visualicen el circuito térmico que tenemos aquí marcado con marcatextos. De T infinito 1 menos T infinito 4, ¿cuántas resistencias están presentes? 2. Perfecto. Esas dos resistencias es la del aire convectivo interior del horno y la de la placa de la fibra de vidrio, que son las que aparecen a continuación aquí a pie de la ecuación. 1 sobre HC1, lógico por el área, pero como es específico no utilizamos el área, más X2, que es la fibra de vidrio, su espesor de la placa, entre K subíndice 2, por el área, pero tampoco está el área presente porque estoy evaluando la convección y la conducción, ¿sí? Pero de forma específica al no tener el dato del área perpendicular al flujo de calor. De esta fórmula que acabamos de ver en la parte inferior izquierda, nos colocamos en X2 para despejar X2, debido a que todos los demás valores ya los conocemos y este flujo de calor lo acabamos de calcular hace un rato. Perfecto, es por eso que pivoteamos aquí en X2 y aquí tenemos que despejando X2 va a ser igual, ¿sí?, al flujo, ¿sí?, de calor por conducción y convección, ¿sí?, que en su momento en el otro extremo, como estamos despejando esta X2 que está en una fracción, me va a quedar que es T infinito 1 menos T infinito 4 entre ese flujo de calor específico, ¿sí?, menos la resistencia de convección, ¿sí?, multiplicado por el valor de la K que está dividiendo a la X, ¿sí?, y aquí ya tengo mi despeje de X2. Bien, no estoy seguro de que mi despeje lo hice correcto y me apoyo del análisis dimensional en sistema internacional para visualizar que X2, ¿sí?, fue despejado correctamente porque me arroja un valor de espesor de placa en metros. Como ya hice mi comprobación del despeje con este análisis dimensional, ahora sí procedo a sustituir valores. X2, que para mí viene siendo, aquí el valor que voy a calcular, que es la incógnita, debe de ser igual a la K de la fibra de vidrio, 0.035 watts metro Kelvin, ahí está, menos el delta de temperaturas que va desde 250 menos 60 Celsius, dividido entre el flujo de calor específico de 250 watts metro cuadrado, ¿sí?, lo que resulte menos el inverso de la resistencia de convectiva de 1 sobre HC1 y ese producto multiplicado por la K de 0.035 metros. Calculadora les debe de arrojar este valor. Sí, profesor. Perfecto. En este momento ya puedo decir que la fibra de vidrio debe de colocarse con un espesor de 2.31 centímetros, ¿sí?, para retener el calor dentro del horno y poder entregar una temperatura que se monitorea de TS4 fuera de la placa de acero de 60 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profesor. Muy bien, punto y aparte, pasamos al siguiente ejercicio de pared compuesta, el problema 2.8. Nos apoyamos de otro compañero. Muy bien, vamos a invitar a que nos apoye con la lectura.
A ver, vamos a ver nuestras listas. En mi lista tenemos los nuevos integrantes. ¿Se encuentra Arriaga Santiago? Sí, buenos días. Buenos días, Arriaga. Apóyame con la lectura del enunciado del problema 2.8, de favor. La pared compuesta. El revestimiento de un horno se compone de capas de ladrillo rojo. K igual a 0.72 watts sobre metro grados Kelvin. Y la chamota K igual a 0.93 watts metro grados Kelvin. Entre las que existe un relleno de diatomita, K igual a 0.13 watts sobre metro grados Kelvin. El espesor de la capa de la chamota es de 120 milímetros, el de relleno es de 50 milímetros y el de ladrillo rojo de 250 milímetros. ¿Cuál debe ser el espesor de la capa de chamota para que si se renuncia al relleno de diatomita, no varía el flujo calorífico a través del revestimiento? Muy bien, gracias, punto y aparte. Bien, lo que acaba de leer su compañero, nos damos cuenta que tenemos este horno, ¿sí? El cual se encuentra con un revestimiento, lógico, el horno de ladrillo rojo ya construido, pero que en su interior se le colocan dos refractarios, ¿sí? El material que es chamota con una K de 0.93 y la diatomita, que es otro refractario, ¿sí? Para altas temperaturas con el valor de 0.13. La K del ladrillo rojo, que nos da una K3 de 0.72. Lógico, todas estas Ks en watts, metro Kelvin, y con los espesores que nos indican que se les está asignando al horno. El problema nos dice que calculemos cuál debe de ser el espesor de la capa de material de chamota. Entonces vamos a renunciar al intermedio, a la diatomita. Observamos la figura y el flujo de calor por conducción y convección del sistema va a ser el mismo cuando se renuncie a uno de estos refractarios, pero démonos cuenta que el ladrillo rojo ya está utilizado para construir el horno. No podemos variar o modificar la X3, esa va a seguir siendo la misma del horno, pero lo que sí podemos modificar es el espesor, ¿sí?, de este refractario, para que al sustituir, ¿sí?, un material de aislamiento térmico, un refractario, sustituirlo por el otro, pero no contemplar ya el segundo refractario, lo que vamos a modificar es el espesor de X1', que nos permita conservar las mismas condiciones del horno como está operando actualmente y posteriormente de sustituir el refractario, siga dando el mismo flujo de calor hacia el exterior y se siga trabajando, ¿sí?, con el mismo proceso que actualmente se viene realizando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, Entonces, profe. por lo tanto, mi flujo de calor por conducción, ¿sí?, debe de ser constante antes de sustituir los refractarios y después de sustituir los refractarios. Las resistencias que están presentes debo de evaluar para saber cuál es la resistencia total y posteriormente utilizarla para tener otra fórmula donde esa resistencia total sea igual a la sumatoria de estos dos materiales que me permitan calcular o despejar el espesor X1'. ¿Ya tenemos visto cómo vamos a resolver el problema? Sí, profesor. Sí. Bueno, punto y aparte, dejo de compartir este archivo. Voy a compartir. Voy a compartir mejor toda la pantalla. Problema 2.8. Aquí está. Bien, ya vemos en pantalla los dos archivos. Sí, profe. Sí, profe. Sí.
Bien. Bien, perfecto. Tenemos los espesores, X1, X2, X3. Lógico, de milímetros los voy a llevar a metros. Tenemos como datos, ¿sí?, el valor de K. K1 que vale 0.93, K2 que vale 0.13, que es la diatómica, y K subíndice 3 que vale 0.72. Por lo tanto, a pie de cada figura tengo dos circuitos térmicos equivalentes, uno donde tengo los tres materiales, los dos refractarios más el ladrillo rojo, y el otro donde tengo ya nada más evaluado el circuito térmico con dos resistencias que voy a tener que analizar. Para poder encontrar este valor de X1', observemos del lado izquierdo que lo único que vamos a hacer es calcular la resistencia total. ¿Sí? Yo no sé cuánto vale TS1 en la superficie interior, después TS2, TS3, TS4 en la superficie exterior del refractario y del horno. No conozco ni las temperaturas intermedias, pero el problema me dice que debo de calcular un espesor para un solo refractario, que es la chamota, al renunciar con la diatómica, y que las temperaturas como el flujo de calor deben de seguir siendo los mismos. El horno va a seguir operando con el mismo producto y la misma forma de operar. Perfecto, por lo tanto la temperatura interior y la temperatura exterior del horno debe de ser igual antes y después. El flujo de calor, ¿sí?, que se genera o que se transfiere del interior del horno hacia el exterior debe de permanecer constante. Muy bien, con estas indicaciones, ¿sí?, ahora procedemos a decir que la resistencia total es igual, y estos valores que vemos en la fórmula ya los tenemos del lado izquierdo con marcatextos, ¿sí? X1 entre K1, 0.120 metros entre 0.93. Aquí van sustituyéndose los valores. El otro es X2 entre K2, 0.050. Aquí le falló, aquí a mi alumno le faltó ponerle 0.050 entre 0.13, y el otro es 0.25 entre 0.72. Sumando estas tres resistencias con su calculadora, por favor, lógico, aquí en este intermedio es 0.050, les debe dar este valor de resistencia total, 0.8608 watts metro. ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Esa resistencia total yo la debo de igualar con la otra ecuación que voy a plantear desde el sistema, como lo veo con dos refractarios. Por lo tanto, ¿sí?, para la conducción del análisis, en este caso de lo que viene siendo la chamota y el ladrillo, la resistencia total que acabamos de calcular debe de ser igual a la chamota más el ladrillo rojo, pero esta X1 se va a sustituir por X1', porque es el espesor que vamos a modificar. De tal manera que despejamos X1' de esta fórmula, donde están los dos refractarios, ¿sí? Si yo me posiciono en X1, pues lógico va a ser la resistencia total menos esta resistencia del ladrillo rojo, ¿sí?, y ese producto que resulte, esta K1 que está dividiendo, pasa multiplicando a todo lo anterior. Por lo tanto es RT menos la X1 entre X3 entre K3, y todo ese producto multiplicado por K1, que al sustituir los valores, por favor realicen la operación que está a continuación, nos debe de arrojar el espesor, ¿sí?, del refractario, que debe de modificarse a esa cantidad de 477.6 milímetros. Sí, profe, sí da. Sí nos da el valor. Por lo tanto, visualizamos del lado derecho, ¿sí?, que X1, que valía 120 milímetros cuando estaban los tres materiales involucrados, ahora aumentó a una X1', ¿sí?, que ahora vale, ¿sí?, en milímetros viene siendo 477.6 milímetros. ¿De acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. ¿Qué pasó? Pues que aumentamos el espesor de un solo refractario, que es la chamota,
pero que tuvimos que evaluar el sistema con los 3 materiales para saber cuál era la resistencia total que se oponía al flujo de calor, al no conocer las temperaturas TS1 interior y temperatura exterior. Pero sé que va a seguir siendo el mismo horno, que va a seguir operando con la misma producción y que el horno sigue ubicado en el mismo lugar geográfico. Por lo tanto, tengo que conocer la resistencia total de cómo opera este horno actualmente y que al modificarlo, les voy a decir ahora sí a los especialistas, sustituyan el refractario por uno solo, cuyo espesor de la chamota debe de ser de 477.6 milímetros, para que el flujo de calor siga siendo el mismo antes de quitar los materiales y después de sustituirlo por un refractario. ¿Por qué se queda con un refractario? Hay varias explicaciones. Una de ellas, entre tantas, puede ser que la diatomita ya no se tenga en el mercado, que hace 10, 20, 30 años se hizo este horno y que en su momento se forró con esos refractarios para operarlo en condiciones óptimas y críticas. Oye, ahí está. Actualmente ya no fabrican tal vez la diatomita y tenemos que solucionar la necesidad del empresario, y que aquí, bueno, invitamos a uno de los alumnos, ¿sí?, de los ingenieros. Voy a mencionar por así a uno de estos, a Carlos Michel, y le pedimos, órale, Carlos Michel, ahí en el área de diseño, por favor, con el grupo de trabajo, realicen este análisis para saber qué cantidad de espesor se le va a agregar, ¿sí?, para que el horno siga operando con un solo refractario. ¿Sale? Ahí está. O en su momento tal vez el empresario le dijo a Carlos Michel, ¿sabes qué? Ingeniero, necesito que me resuelvas esto. ¿Sí? Sale tanto, el material con el proveedor y con departamento correspondiente nos cotizan que este refractario cuesta tanto, el otro cuesta tanto, y nos va a dar un valor total de tanto, más la mano de obra de cambiar los refractarios. En el horno se va a llevar un costo estimado de tantos miles de pesos. ¿Sí? Ah, caray, si no, el empresario te va a decir, Carlos, no, yo quiero que lo cambies, le cambies el refractario, no que me lo construyas otra vez. Pues sí, pero está caro el material. Bueno, renuncia a uno de ellos para que en su momento no me salga tan costoso. Y entonces ahí Carlos Michel analiza y ve que la diatomita es más costosa y dice, bueno, pues voy a renunciar a ese refractario que está más costoso y voy a trabajar con uno solo para evaluar el sistema y poder saber qué cantidad de espesor le vamos a poner a un solo refractario para que el horno siga operando. Y ya Carlos Michel resolvió la situación con esa cantidad de espesor para el horno y el empresario pueda proveerles de material y cubrir los gastos, ¿sí?, que viene siendo el cambio de aislamiento térmico al horno que se está en su momento volviendo a actualizar o a cambiar sus refractarios. ¿Por qué se cambian los refractarios? Por muchas cosas. Una de ellas puede ser que el tiempo de años de uso empieza a degradar o a deteriorar el primer refractario que está en contacto con el producto. Por lo tanto, se va adelgazando esa pared de la chamota y eso nos afecta a que el flujo de calor se pierda con mayor fluidez y ya no trabaje el horno con las condiciones óptimas a las que el producto se debe de obtener. Segunda, que tal vez por el uso y el tiempo de operación, también el material con esos cambios de temperatura que se van presentando, se empiezan a agrietar los refractarios y empieza a tener fisuras o grietas en su interior que nos permiten liberar o perder un delta de temperaturas hacia el exterior debido a la fractura por las altas y bajas temperaturas que se van operando, y que eso nos lleva a que con el tiempo empiecen a tener ahora sí que daños los refractarios, y esa puede ser otra opción. Bueno, pues ante toda esa situación se da una solución y es cambio total de refractarios por los años de servicio que el horno debe de pararse y entrar a mantenimiento. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Y aquí lo calculamos, Carlos Michel ya se aventó el trabajito y ahora sí entrega los valores a los cuales se debe de sustituir el refractario y ya queda resuelto el problema 2.8. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, problema 2.9
punto y aparte. Me voy a apoyar de aquí mismo, de lo que estamos compartiendo. Vemos el archivo todos en pantalla. Sí, profe. Perfecto. Tenemos un problema 2.9, conducción unidimensional, pared compuesta. Este es igual que el anterior, pared compuesta, pero nos damos cuenta que aquí están presentes dos resistencias o dos placas conectadas en serie. La placa B y la placa C están, conectadas en paralelo y a su vez conectadas en serie, cuya placa A está en serie junto con la placa D que también está en serie. La placa B y C que está en paralelo la tengo que simplificar y para eso vamos a apoyarnos de las fórmulas y ecuaciones que ya tenemos citadas al inicio de la clase del día de hoy. Nos pide que se determine el flujo de calor por unidad de área. Es un flujo de calor específico por conducción. Ahí está. ¿Sí? A través de la pared compuesta mostrada en la figura siguiente. Aquí está la figura. Nos proporcionan el espesor de la placa de A, el espesor de la placa B, que debe de ser igual a la placa C, su espesor efectivamente, y un material que es la placa de D, que está también con su espesor correspondiente. ¿Cuánto vale la K de cada una de estas cuatro placas? Aquí las tenemos del lado derecho, ¿sí? K de A, K de B, K de C y K subíndice D. Existen dos deltas de temperaturas. Desde el interior, la temperatura en la superficie interna, TS1, 370 Celsius, TS2, después TS3 en toda esta línea que vemos aquí de donde están la placa B y C en contacto con D. Esa sería la temperatura TS3 y TS4 en toda la superficie exterior de la placa D, como se encuentra ahí visualizada. Por lo tanto, vamos a evaluar desde TS1 menos TS4 entre la resistencia total, producto de estas resistencias que deben de estar en serie, recordando que B y C debe de ser una resistencia en serie, producto de dos resistencias que están en paralelo. ¿Queda claro hasta aquí para todos? Sí, profe. Muy bien, como solución, de una vez para ubicarnos, ponemos este circuito térmico equivalente que nos permite visualizar qué tenemos y cómo podemos resolver el problema. Tal vez en la figura no veo bien cómo va a ir mi flujo de calor, pero aquí ya me doy cuenta. El flujo de calor por conducción específico que va en esta dirección, porque va de mayor temperatura a menor temperatura, ¿sí? En decremento, ¿sí? Va a ser evaluado a través de estas placas que son A, B, C y D, pero aclarando que la placa de B con la placa de C, que están en paralelo, debo de resolverlo para tener un circuito, ¿sí? Ahora sí, en serie y pueda yo calcular el flujo de calor específico. Dos resistencias que están en paralelo sería la de A y la placa de D. Por lo tanto, voy a calcular de una vez esas dos resistencias que están en paralelo y que son estas dos placas. Ustedes visualicen, por favor, que la fórmula para esta resistencia de A es igual a X de A entre K de A, ¿sí? Por lo tanto, aquí tengo los valores directos, X de A 0.025 metros y la K de A 175 watts metro Kelvin en sistema internacional. Sustituimos valores y encontramos la resistencia de la placa de A. ¿Queda claro? Sí, profe. Calculadoras, de la misma manera encontramos la resistencia de la placa de D, porque también está en serie y es la última resistencia, perfecto. X de D, 0.050 metros, entre K de D, que vale 80, ¿sí? Watts metro Kelvin. Ya tengo esas dos resistencias calculadas. Las de en medio las voy a utilizar con un análisis de una fórmula que mencioné hace rato. Aquí hay una línea de centros en la figura, por lo tanto la línea de centros me dice que tengo simetría, que tengo la misma proporción en la parte superior como en la parte inferior. Tanto para la placa B como la placa C voy a tener ese mismo valor en el valor de Y de B y de Y de C. Es por eso que a continuación tenemos aquí el comentario. La resistencia térmica de los cuerpos B y C se determinará considerando el porcentaje total para las dos trayectorias separadas del flujo de calor.
En este caso, 50% para B y 50% para C. Ninguno se observa, según se observa en la figura, debido al eje de simetría, que es la misma proporcionalidad en las partes inferior y superior. Dicho lo anterior, recordemos que mencioné que iba a ser Y de B o Y de C, pero como un valor adimensional, por lo tanto va a ser de 0.5, ¿sí? Tanto para B como 0.5 para C. Y ese valor de Y se está sustituyendo en la fórmula. X de B entre Y de B, K de B. La otra es X de C entre Y de C y K de C. Con la calculadora, si realizamos esta operación, les debe de dar la resistencia de B de 4.29 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. De la misma manera, para la resistencia de C, 2.50 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. Recordemos que estas dos resistencias están en paralelo, pero que ya hasta ahorita acabo de conocer su valor, la magnitud, ¿sí?, que se está transfiriendo en cada resistencia. Es por eso que voy a aplicar ahora la fórmula 246. Y recordemos que con la 246 me da la oportunidad de ocupar la 246A y la 246B, que son estas anteriores, donde ahora la resistencia térmica por conducción de B por el producto de la resistencia térmica por conducción de C entre la sumatoria de esas dos resistencias que ya están aquí calculadas, ¿sí? 4.29 por 10 a la menos 3, 2.50 por 10 a la menos 3, me va a dar una resistencia en serie producto de dos que estaban en paralelo, la resistencia térmica por conducción de BC, que la voy a llevar al circuito anterior y me va a quedar de la siguiente manera. El circuito anterior ya me va a quedar ahora sí la resistencia de A, la resistencia de D y la resistencia térmica por conducción de BC, producto de dos resistencias que estaban en paralelo. Observemos que aquí mi circuito térmico equivalente ahora sí ya está en serie y que lo puedo resolver para encontrar el flujo de calor específico evaluado desde TS1 menos TS4 entre la sumatoria de estas tres resistencias que ahora sí están en serie. Por lo tanto, este valor de la resistencia de BC, que ya me arrojó esta cantidad, es la que se va a venir aquí a esta resistencia intermedia. Y recordemos que acabamos de calcular la resistencia de A, la resistencia de D al inicio, y que la de BC es el valor de 1.58 por 10 a la menos 3. Aquí está, sustituyendo valores, tengo ya una resistencia total en un circuito de paredes compuestas que estaba en paralelo y que ahora está en serie de 2.35 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, profesor. Bien, como ya tengo esta resistencia total, mi circuito térmico lo simplifico, lo reduzco en su máxima expresión. Aquí lo estoy mencionando, reduciéndolo en su máxima expresión, y va a ser el siguiente. Desde TS1, que ahí lo vemos en el circuito anterior, 370 Celsius, menos TS4, que vale 66 Celsius, dividido entre la resistencia total, producto de tres resistencias que para mí ya están en serie y que me van a arrojar 2.35 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. Es esta mi resistencia total. Por lo tanto, TS1 menos TS4 entre la resistencia total me da el flujo de calor específico del sistema. Perfecto. Sustituyendo y haciendo el siguiente análisis, ¿sí? No sin antes checar mi análisis dimensional, el flujo de calor específico va a quedar en watts metro cuadrado. Sustituimos valores, apoyémonos de este circuito térmico equivalente que está reducido en su máxima expresión, ¿sí? Y la fórmula que tenemos, que es TS1 menos TS4 entre la resistencia total, calculadoras por favor, 370 menos 66 entre 3.35 por 10 a la menos 4 metro cuadrado Kelvin watt, les da un flujo de calor específico por conducción de 1.29 por 10 a la 5 watts metro cuadrado. ¿Es correcto? Sí, profesor.
Sí, profesor. Perfecto, con esto resolvemos el problema de una placa compuesta en serie paralelo, ¿sí?, sometida a transferencia de calor, y que aquí nos damos cuenta que es pura conducción, desde TS1 hasta TS4. Ahí está el valor obtenido, y ahí tenemos una nota. Debe hacerse notar, sin embargo, que el modo de solución unidimensional utilizado en este caso solo es factible, dado que las conductividades térmicas de los materiales en paralelo, B y C, no son sustancialmente diferentes. Si hay una diferencia, recordemos que puse de ejemplo un borrador, y el borrador dije que tenía sus áreas perpendiculares, pero que me iba yo a apoyar de la esponjita, del lado donde borramos el pizarrón, que es el área de mayor transferencia, ¿sí? Las otras también están presentes, pero son menores. De lo contrario, existiría una transferencia de calor bidimensional y el modo de solución sería diferente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe. ¿Ninguno? Yo sí tengo uno, profe. Te escucho, ¿qué pasó? Ahí arribita en el ejercicio es que no me perdí en algo. ¿Perdón? Me perdí en cuando estábamos haciendo en paralelo, que veo que dividimos en algo y la parte de abajo era 0.5. Ok, es esta, la Y de B, aquí está, ¿sí? Aquí mencioné que como va en la misma simetría, que existe simetría en las placas de esta línea de centros, si recordamos, esta es una línea que va punteada, que va interrumpida, y que esta es mi línea de centros, y de ahí tengo simetría para la parte superior e inferior. Por lo tanto, la placa de B y de C deben de tener esa misma Y de B y Y de C, que vale 0.5, la unidad adimensional. Recordemos en las fórmulas anteriores, ¿sí?, que me voy a regresar un poquito a estas ecuaciones de la explicación. Aquí está, ¿sí? Entonces, por favor, aquí tenemos presente la figura de serie paralelo. Ahí está. Aquí está. Y de B, su valor que le corresponde a la placa de B, no la X de B, sino la Y de B, que sería ese valor de 0.5. Y de C, que sería ese valor que le corresponde a esta placa de C, que sería X de C entre Y de C correspondiente a la placa. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula, y mencioné que para esas dos resistencias que estaban en paralelo se iba a ocupar esta ecuación: X de B entre Y de B, la K de B, Y de C entre Y de C, X de C, Y de C y K de C. Con la ecuación 246A y la 246B son las que utilizamos para resolver el problema, que al tener estos dos valores de la 246A y 246B, los sustituyes en la ecuación 246, el producto de esas dos resistencias entre la sumatoria de esas dos resistencias te da la resistencia de BC, ¿sí?, en serie, que ahora sí la tienes para el sistema y evaluar tu flujo de calor. ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Muy bien. Punto y aparte, quedamos terminado el problema 2. ¿Qué? 9. 2.9. Perfecto. Entonces, recuerden que seguiríamos con el 2.10 la siguiente clase. Explico otro también de serie paralelo en resistencia.